Hoy nos acompaña Gonzalo García Duclos, arquitecto con más de 25 años de experiencia, docente universitario y especialista en el desarrollo de proyectos de vivienda, urbanismo, infraestructura y metodología BIM. A lo largo de su trayectoria ha participado en cientos de proyectos de gran envergadura tanto en Perú como en el extranjero. Hoy conversaremos sobre el sector inmobiliario, la construcción y los desafíos que enfrenta esta industria desde una perspectiva técnica y de cumplimiento. Gonzalo, bienvenido a Hablemos PLAF. Y en primer lugar deseamos saber cómo es que nace tu interés por la arquitectura y qué es lo que ha hecho que esto de acá llegue a ser tu profesión. Gracias, Víctor, por la presentación. Bueno, yo de chico en verdad no quería ser arquitecto, quería ser arqueólogo. Siempre me gustó un poco la historia y quería guaquear, ¿no? Y la forma de vincularla era la arqueología, pero después, no sé, en tercero de media, cuarto de media, siempre me gustó construir cosas, me fui a visitar a mi hermana que vivía en Estados Unidos y bueno, fuimos a ver los rascacielos, los edificios y fue un tema que me impresionó, ¿no? Me impresionó y empecé a averiguar, pues, ¿no? ¿Quién hacía esto? Y al final, pues, entendí, pues, las figuras del arquitecto, del ingeniero y me decidí por la arquitectura, ¿no? Y tu interés no solamente ha sido por la arqueología, sino también porque has tenido también una experiencia importante en el mundo de las artes marciales. Cuéntanos un poco de eso. Sí, de chico hice casi 10 años karate. Fuimos a Las Vegas varias veces con la selección. Tema importante, yo creo que te ayuda a formar bastante el carácter, ¿no? Esta disciplina que te termina siendo, digamos, marcando profesionalmente, ¿no? Más que salir a pelearme con algún cliente. Creo que el tema es, este tema de disciplina te ayuda un montón, ¿no? Cualquier deporte en general, ¿no? Claro, y eso de alguna manera ha marcado también cierto rumbo en cuanto a la forma como tú desarrollas la arquitectura, porque para poder desarrollar una disciplina como artes marciales implica disciplina, orden, estructura. Y esa misma experiencia que has recogido probablemente también la aterrizas y te sirve para tu desarrollo profesional. Sí, yo creo que sí, ¿no? Artes marciales te marca bastante. He conversado con varios amigos exitosos que han hecho también deporte de alto rendimiento de chicos y yo creo que es un patrón, ¿no? Yo creo que la gente que hace mucho deporte y se entrena y tiene disciplina le fluye más fácil en la parte profesional. Definitivamente. Y en estos 25 años de carrera, naturalmente es un reflejo de perseverancia y dedicación. Y en estos años, ¿cuál tú crees que ha sido el proyecto, los proyectos más importantes que te han marcado como profesional en la arquitectura? Hay varios. A mí particularmente me gustan mucho los proyectos educativos, ¿no? Tú sabes que ahora la tendencia de los proyectos educativos ya no es solo generar aulas, ¿no? Sino generar espacios donde pues los alumnos puedan conversar, donde pueda haber un aprendizaje fuera de las aulas, ¿no? Entonces las universidades cada día apuestan más a estos espacios, espacialidad, materiales, luces. Termina siendo un proyecto muy multidisciplinario, ¿no? Hay especialistas de luz, especialistas de instalaciones, arquitectos, la gente que ve la parte de interiorismo. Entonces yo creo que esos proyectos son súper interesantes, ¿no? O súper ricos como arquitecto, ¿no? A mí me gusta diseñar y poder diseñar esos espacios es interesante. Y no solamente diseño y trabajo en el Perú, sino también en el extranjero. Cuéntanos de esa experiencia internacional que tú has podido observar de que te suma una perspectiva y que te permite desarrollar la arquitectura de una manera global e integral. Yo he tenido la suerte de poder viajar y trabajar en varios sitios. Cuando estaba en la universidad, mis padres fueron a vivir a República Dominicana unos años. Trabajé un par de veranos allá en la Oficina de Patrimonio Cultural, que, digamos, como te contaba, siempre me gustó la historia y la arqueología y la forma un poco de vincular arqueología con arquitectura, este tema de restauración de monumentos. No lo vemos mucho en la oficina, pero es un tema que me apasiona. Y justamente esta experiencia en República Dominicana fue en la oficina de patrimonio, ¿no? Del Centro Histórico de Santo Domingo, una experiencia interesante. Después trabajé 7 años, si no me equivoco, en España con despacho de arquitectura, AMSA Arquitectura. Y interesante porque es otra forma de ver la arquitectura, es mucho más técnica y diseño, pero termina siendo el arquitecto casi el rey, digamos, de todo el proyecto, porque ve estructuras, instalaciones, ve todo el expediente completo, ¿no? Y ahí hemos desarrollado más de 60 proyectos, si no me equivoco, una cantidad importante en España. Y ahora con un amigo socio, Javier Atoche Intili, que él vive en Italia, entonces lo ayudamos a desarrollar proyectos allá. Estamos desarrollando desde hace varios años. Vamos por lo menos 8 proyectos juntos. Estamos ahora restaurando unos molinos de agua, estamos restaurando una torre medieval. Entonces, bonita la experiencia de estar en otros países, ¿no? Y en toda esta
amplitud de proyectos que tú has desarrollado, porque has desarrollado en universidades, condominios, una infinidad de tipos de proyectos. ¿En cuáles de este tipo de proyectos tú te sientes que puedes aportar mayor valor? Yo creo que hay dos líneas de negocio que la oficina mueve bastante y que son las que me apasionan, por eso que justamente lo movemos más. Uno, como comentaba, los condominios. ¿Por qué los condominios? Uno, bueno, una de mis pasiones es viajar, tú sabes. Y entonces, cuando tenemos los condominios, siempre salgo de Lima. Entonces, es una excusa perfecta para poder salir, ¿no? Pero además, cada condominio termina siendo muchos proyectos, ¿no? Tenés el ingreso, el pórtico, el clubhouse, la piscina, paisajismo, las casas tipo, ¿no? Entonces hay una infinidad de mini proyectos y a diferencia de un multifamiliar que tienes que meter pues ahí con calzador las cosas, en los condominios tienes hectáreas, ¿no? Entonces tienes mucha iluminación, tienes bueno, estudiar relacionamiento, hay que estudiar varias cosas, pero tienes mucha libertad. Entonces, para mí es bonito diseñarlo, ¿no? Y lo otro que te comentaba, los proyectos educativos. ¿Por qué? Porque tienes que generar estos espacios interesantes para los alumnos y te da un poquito más de creatividad, que a veces el retail o a veces no sé, la vivienda multifamiliar no te da, ¿no? Porque al final lo que buscan es una rentabilidad económica. En el caso de las universidades es una rentabilidad, digamos, si queremos llamarlo emocional de los alumnos, además de obviamente pues generar las aulas y toda la infraestructura, ¿no? Y porque además eres docente universitario, ¿no? Y en ese sentido, ¿tú cómo crees de que la enseñanza de alguna manera ha influido en el ejercicio de tu profesión y en la dirección de tu equipo de arquitectos? Yo creo que es interesantísimo enseñar, ¿no? Pues les recomiendo que enseñen, parece mentira, pero uno aprende un montón de los alumnos. Ya tengo cerca de 11 años enseñando, o 12 años, los talleres de diseño, ¿no? Y yo creo que los alumnos a veces vienen con ideas más frescas o de repente están viendo pues más, ¿no? Más arquitectura actual, de repente ves cosas súper interesantes que puedes reflejar en tu misma arquitectura, ¿no? Yo a veces veo que los chicos crean espacios increíbles y digo, uy, mira ese espacio, no sé qué, estoy justo viendo un proyecto, hay que jalar ideas de los alumnos, ¿no? Digamos, no se copia, pero te puedes, aprendes un montón de cómo encarar la espacialidad, ¿no? Y también hay un tema, creo que mucho de la gente de la oficina ha sido exalumnos míos. Entonces también es interesante porque sabes, digamos, cómo piensan, sabes ellos cómo piensa uno y es mucho más fácil en la parte laboral, ¿no? Ya más o menos te conoces un buen tiempo. Hay chicos de oficina que ya están, desde que les enseñé hasta ahora, vamos 12 años juntos, ¿no? Wow. Entonces, interesante, ¿no? Y de todos esos proyectos que tú has enfrentado, siempre hay uno que es más complejo, ¿no? El más difícil y el que implica retos de diversa índole, a veces humano, técnico, profesional. ¿Tú nos puedes compartir algún proyecto que ha sido bastante desafiante, tanto para tu equipo como para tu persona, que te haya sumado posteriormente? Yo creo que hemos tenido alguna experiencia de algún centro comercial, un proyecto de 10.000, 12.000 metros techados. Y fue un reto porque son proyectos enormes, ¿no es cierto? Que demoran mucho en diseñar, pero en retail, pues siempre todo es para ayer, digamos, ¿no? Entonces, el mall ya tiene, o la ampliación del mall ya tiene fecha de lanzamiento y tú estás haciendo el proyecto y tienes unas fechas súper estrictas que cumplir. Entonces, tienes que poner muchas personas, ¿no? Entonces, el gestionar estos 4 o 5 arquitectos en un mismo proyecto es bien complejo, ¿no? Y además, centros comerciales tienen también mucho tema de instalaciones, ¿no? Los aires acondicionados, la parte eléctrica, sanitarias, es bien densa, ¿no? Entonces, es todo un reto poder confabular todo esto en un mismo proyecto y que no te malogre la arquitectura. Yo creo que esos proyectos de mall grandes, por velocidad y complejidad, son difíciles. Pero siempre aprende uno. Definitivamente. Y actualmente diriges tu propio estudio de arquitectura e ingeniería, Duclos Bu Arquitectos. Correcto. Y tu estudio de arquitectura, ¿qué aporte de valor consideras tú que diferencia frente a otros estudios en la actualidad? Por un lado, yo creo que, bueno, la experiencia, ¿no? No sé si van ya casi 300 proyectos que yo he desarrollado. Sirve. Tenemos un equipo bastante estable, ¿no? Como te comentaba, hay gente que va trabajando con nosotros 11 años, entonces ya los procesos de diseño están mucho más cuajados, ¿no? Y como arquitectos, yo creo que, digamos,
cada proyecto, más que tener una sola identidad, cada proyecto se adecua a cada entorno. El haber, ya te imaginarás que es distinto hacer un proyecto en Suiza que en Tarapoto, que en Lima, ¿no es cierto? Claro. Y entonces, ya el haber hecho pues, proyectos en muchos sitios, yo creo que eso te ayuda a saber cómo encarar el siguiente proyecto, ¿no? Hay que saber leer bien al cliente. Hay clientes que a veces no saben lo que quieren. Hay clientes que ya vienen bien cuajados. Ahora con la IA ya el cliente viene con su proyecto medio listo, lo quiero así. Entonces hay que saber reinterpretarlo y saber qué es lo que busca el cliente, ¿no? Yo creo que toda esa experiencia hace que ya los proyectos fluyan más fácil, ¿no? Claro, y en esa experiencia tú sabes qué aspectos son los que determinan de que un proyecto pueda ser viable o no. Correcto. Coméntanos de ello, a tu criterio, en tu experiencia, qué aspectos y factores podrían ser los determinantes para que un proyecto inmobiliario pueda ser viable. A nosotros nos llegan muchos proyectos, no solamente ya para contratarnos de arquitectura, sino gente que tiene un terreno y no sabe qué hacer, ¿no es cierto? Entonces, la primera asesoría, si quiere llamarlo de alguna forma, es: arquitecto, tengo este proyecto, ¿no? Este terreno, ¿qué es lo que puedo hacer? Y ahí creo que uno va ensayando, ya después de tanta experiencia, ¿no? Primero, ubicación. Tú sabes que la ubicación lo es casi todo en todo, ¿no? En comercio y también en proyectos inmobiliarios. Así sean condominios de campo, de playa, pues la ubicación es importantísimo. Es un tema primario. La expectativa económica del cliente, ¿no? Hay cliente que dice: no, este terreno es de mi abuelo, fue de mi papá, es mío, tiene un montón de valor. Y no es así, ¿no? Al final tienes que explicarle al cliente que el valor casi te lo da el mercado, y si tu vecino pues vende más barato, el tuyo no lo vas a poder vender, ¿no es cierto? Y después ya un poco lo que se puede hacer ahí, ¿no? Si es un edificio de vivienda, se puede hacer 5 pisos, 6 pisos, 8. Entonces es importante, digamos, orientar a este cliente desde el inicio, ¿no? Saber la ubicación si es positiva, la parte económica si es positiva, a qué público objetivo va. Y ese primer filtro, digamos, ya lo manejamos bastante por la experiencia. Siempre van entrando también otros profesionales que pueden dar una mano, ¿no? Muy interesante, y efectivamente, porque hay una confluencia de personas cuando se va a desarrollar un proyecto, propietarios, correcto, ¿verdad? Inversionistas, diverso tipo de personas. Y en ese sentido, ¿qué criterios consideras tú que se deben de tener en cuenta? Porque nacen los riesgos. Uno puede querer desarrollar un proyecto y el proyecto también es importante, tiene una proyección interesante, y vienen suma de personas de diferente antecedente, background, de diferente perspectiva, visión. ¿Cómo tú crees que se debe de evaluar a las personas que puedan intervenir y sumarse a un proyecto de las cuales uno no conoce mucho? Bueno, tema importante, la confianza. Tú sabes que siempre se hablaba de la confianza. Creo que un buen profesional termina digamos, siendo importante, o buenos profesionales, porque al final termina habiendo muchas personas involucradas. Siempre preguntar, ¿no? Antes, ¿no? Digamos, cómo son los profesionales, o hasta nosotros como los profesionales, cómo es el cliente, ¿no? A veces uno acepta cualquier proyecto que te cae, ¿no? Dices: oye, no, tal me quiere contratar, y vamos a hacer el proyecto, ¿no? Yo he tenido algunos clientes que al final han estafado a gente. Nosotros hemos hecho el proyecto, ha estafado a gente. Obviamente mi nombre no está ahí, pero a veces no sabes quién es tu cliente, ¿no? A mí también me pasa que contratan, tú un emocionado se pone a diseñar, y hay clientes que pueden estafar a otra persona, ¿no? Entonces, acá en el Perú actualmente eso es muy frecuente, tipos de denuncias por estafa grabada. Correcto. Y otros aspectos adicionales también, ¿no? Sí. Y una de las cosas que a mí me llama la atención y considero yo es que ustedes, como estudio de arquitectura, para poder impulsar algún proyecto, también sí realizan ciertos aspectos de cuidado de riesgos, ¿no? Por ejemplo, si es que hay alguien que quiere desarrollar un proyecto, pero la titularidad del terreno no es muy clara, ¿no? O de pronto los recursos que se quieren utilizar para que se pueda avanzar el proyecto tampoco es muy del todo definitivo, no es muy claro. En ese sentido, ¿qué aspectos de criterio tú tomas para determinar si es que el proyecto va a seguir a una siguiente etapa o no? Un tema muy importante, uno, es lo que habíamos conversado, de saber quién es tu cliente, ¿no es cierto? El tema de saber quién es tu cliente, o al menos investigarlo, ¿no? Ahora hay opciones fáciles para poder investigar ligeramente, ¿no? Si hay antecedentes penales, si hay deudas, ¿no? Es investigar al cliente. Otro es el tema, como comentas, de posibles lavados de activos. Nosotros como arquitectos creo que no estamos sujetos, pero los otros digamos, el desarrollador inmobiliario y el constructor sí están sujetos a presentar de dónde viene el dinero y los compradores. Entonces,
si sigue, digamos, los procesos legales normales, debería de fluir, ¿no? El problema es siempre encontrarte con la informalidad, ¿no? Tú vas al norte, por ejemplo, y muchos condominios agarran una tierra que es una posesión, tiran cal, ¿no? O yeso, y ya ahí están vendiendo el lote, ¿no? Entonces, también uno como comprador tiene que saber a quién está comprando o si quieres tomar el riesgo, ¿no? Claro, y cuando Duclos Wood de pronto quiere desarrollar un proyecto como tal, ustedes también, digamos, hacen una observación desde la perspectiva legal, ¿no? Correcto. De pronto información registral, municipal, administrativa, que les pueda permitir dar tranquilidad a ustedes, pero también a los inversionistas que podrían recurrir a ustedes para un eventual desarrollo de un proyecto. Correcto. Nosotros, digamos, es importante saber la titularidad del terreno. Digamos, en Perú hay muchísima posesión, ¿no es cierto? No vamos a negarlo, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque puede venir otra persona con un título y hay un tema legal que de repente resuelve a tu favor, pero 10 años después, ¿no? Entonces ya el tema económico, el tema financiero ya no funciona, ya no es un negocio, ¿no? Termina siendo una pelea que desgasta. Entonces, uno, saber bien la titularidad, ir al municipio a averiguar, ¿no es cierto? Hay documentos que le puedes pedir al municipio o el cliente sobre el municipio, donde pues te validan las áreas, te validan los linderos. Tema importante conocer los vecinos, ¿no? Hay un montón de superposición. En Lima de repente no tanto, pero en proyectos urbanos que te vas a provincia, siempre tienes el problema, ¿no? De que llegas, empiezas a poner tu cerco y viene el vecino. Mi abuelo me dijo que mi terreno es hasta acá, o los herederos. Sí. Entonces, siempre hay que conversar pues, con los vecinos, ver la titularidad, ver salidas legales, porque no sé si 90% o más de los terrenos tienen algún problema ilegal, ya sea de herederos, de límites, de poca definición de las cosas, ¿no? Entonces ahí también es bueno asesorarse con empresas especialistas que vean la parte legal, ¿no? Definitivamente. Y ahora hablemos de la metodología BIM. Coméntanos, para los que no saben nada sobre esto, es la primera vez que escuchan sobre BIM y la metodología BIM. ¿Qué es la metodología BIM? BIM, digamos, son las siglas del Building Information Modeling. Es una metodología que en Europa, digamos, cuando yo estaba allá, ya se usaba, ya se empezaba a usar hace 13 años. Acá en Perú empezó hace 10, ahora ya hace 3 o 4 ya están entrando bastante. Es una metodología, digamos, que tú haces todo el proyecto en 3 dimensiones y cada muro puede tener pues características. Tú puedes picar el muro y te sale el área del muro, te sale el proveedor, te sale el precio. Entonces, como proyectistas tienes menos, digamos, preconstruyes todo, ¿no es cierto? Sabes si vas a tener interferencias de tuberías de agua, o a veces pues en ingeniería ponen un tubo y tú vas al hall y está colgando, ¿no? Entonces todo ese tema lo ves antes de construir y con lo cual puedes no eliminar, porque siempre hay temas, pero minimizar todas las incidencias en obra. Y ya hay empresas, digamos, que están usando esta metodología, sobre todo constructoras que les ayudan a optimizar un montón precios, interferencias y tener todos los problemas resueltos antes de comenzar a construir. Y bueno, lo que sí falta en Perú es la siguiente etapa de que tú puedes vincularlo, por ejemplo, a mantenimiento, ¿no? Porque sabes, pues ponerle, pues este tubo necesita mantenimiento en 3 años y ya te saltan alarmas, ¿no? Entonces, de cara a mantenimiento, creo que Perú todavía está un poco atrás para temas de obras, sobre todo con el Estado. Hay un plan BIM, no me acuerdo para qué año, que ya en ciertos casos están exigiendo que ya no se haga en AutoCAD tradicional, sino que se haga en metodología BIM, ¿no? Que hay varios programas. Interesante. Y este tipo de metodología, de alguna manera, se podría utilizar como una herramienta quizás de control o transparencia para eventuales irregularidades económicas. ¿Es posible eso? ¿O de pronto quizás de alguna manera o no aplicaría para ello? Para, digamos, como la desarrolladora inmobiliaria de venta de terrenos, yo creo que no. Lo que sí queda claro es que, digamos, cuando uno acaba la obra, uno no tiene que presentar los planos finales de la obra, le llaman as-built, ¿no? Pues, digamos en inglés, como estaba construido. Eso sí le ayuda al desarrollador inmobiliario o al del condominio tener, pues, un detalle de cómo se construyó la obra, ¿no? Qué fierros se usó, qué tubos se usó. Entonces, si se tiene que hacer alguna auditoría posterior, ese modelo es importante para poder saber lo que pasó, ¿no? Entonces, ahí sí yo creo que es importante tenerlo bien hecho, tenerlo pues bien actualizado con lo que se hizo en la obra, porque también pasa que en la obra hay variaciones que no se reflejan
después en el expediente, ¿no? Modificado, y ahí también hay un problema, ¿no? Y para terminar, Gonzalo, ¿qué recomendaciones tú das a los arquitectos, a los ingenieros, a los proyectistas, a los constructores, a los que quieren involucrarse en este ámbito de desarrollos inmobiliarios, pero que no quieran a futuro que se dañe su reputación o se vean involucrados en algún problema legal, en algún tema difícil que quieran afrontar, o incluso, ¿no?, que puedan estar investigados por un tema de lavado de activos? ¿Qué recomendaciones les puedes dar? Yo creo que por un lado es importantísimo la titularidad del terreno, ¿correcto? Tenemos que investigar pues siempre un análisis legal. Hay empresas que se dedican a eso, o también se puede entrar a ver si tiene cierta capacidad. Ahora vía online puedes sacar toda la información de SUNARP, ¿no? Antes era más complicado, había que ir pues en físico. Yo creo que el saber eso, conocer los clientes que vayan a desarrollar, o el comprador del terreno, ¿no? Uno no sabe si el comprador del terreno que tú estás comprando para poder desarrollar ha tenido problemas antes legales, ¿no? Y al final te puede salpicar a ti. Entonces es importante revisar eso de ahí, ¿no? Ver el tema de perímetros, que coincida, ver las coordenadas. A veces uno tiene una partida registral con coordenadas, llegas al sitio y está movido 20 metros. Me ha pasado, entonces hay que hacer rectificaciones. Entonces toda esa parte previa es importante saberla y saberla resolver, ¿no? Después yo creo que ya fluye un poco más, ya en la parte de proyecto y construcción técnicamente no debería haber problemas. Pero sí en la parte de ventas también, por un lado, tener los contratos muy claros, cumplir lo que uno ofrece, ¿no? Si estás poniendo que va a hacer un clubhouse, pues hacer el clubhouse. Yo sé que muchos desarrolladores inmobiliarios, mientras menos información pongas en el contrato, es mejor porque te deja libre, pero al comprador le deja más dudas y te puede, digamos, penalizar, ¿no? No es el clubhouse que yo esperaba, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces sí, yo creo que es, digamos, importante tener lo más definido del contrato, ¿no? Definitivamente. La parte legal, la parte del conocimiento y de la experiencia, sobre todo, es la que puede permitir y determinar el éxito de un proyecto. Gonzalo, muchas gracias por habernos acompañado. Estamos muy contentos de poder recibir toda esta información, y para todas las personas que nos acompañan, que nos siguen, esta información realmente es oro en polvo. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Víctor.